Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, más allá de los problemas políticos y de todo lo que está pasando, que están pasando un montón de cosas, tenemos que seguir nosotros discutiendo lo que pasa con la economía, con el mercado, con el negocio inmobiliario, con las posibilidades de la gente de poder tener una vivienda, un departamento, porque eso, bueno, primero es motor de la economía, segundo porque es una necesidad básica, digamos, de todo, y además la demanda o la oferta que hay todavía sigue siendo absolutamente insuficiente para la demanda por viviendas que hay. Vamos a hablar de todo eso. Hoy estoy con Paz Oviedo, ella es directora de Prana Inmobiliaria y miembro de la ASIP, la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay. Hola María Paz. María Paz, ¿es verdad? Sí, María Paz. María de la Paz en realidad es mi nombre, pero con María Paz estamos bien. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá y bueno, un lujo estar acá con el otro invitado que seguramente vos le vas a presentar, pero muchas gracias por este espacio. Bueno, y estamos con Raúl Constantino, él es Constantino, digo bien, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios Capadei. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis, María Paz, un gusto estar contigo y a la teleaudiencia de poder compartir esto que vos decías, la vivienda, algo fundamental en la vida de cualquier persona, yo creo. Quiero empezar con lo básico. ¿Cuál es el problema principal que tenemos para desarrollar negocio inmobiliario? O sea, nosotros tenemos por un lado un montón de gente que se quiere comprar una casa o que se quiere comprar un departamento. Es más, tenemos el drama de que Asunción se está despoblando, ¿verdad? Nosotros necesitamos que la gente vuelva a Asunción. Y por el otro lado, hay muchísimos desarrolladores inmobiliarios que tienen propuestas fantásticas. ¿Por qué no cierra? ¿Por qué no hay, digamos, una compra masiva de departamentos y un crecimiento espectacular del mercado? Y bueno, uno de los factores más importantes, Luis, es la falta de créditos. La falta de crédito hipotecario, la falta de facilidades para que la persona que quiere invertir en un inmueble pueda acceder. Ponen muchas trabas, muchos requisitos que son realmente inalcanzables para el público que pueda acceder a una vivienda a través del crédito, ¿verdad? O sea, el principal problema sigue siendo financiamiento. El principal. El crédito hipotecario, bueno, el vehículo principal, digamos, de que es la vivienda en la vida de una persona, es un bien que tiene un costo elevado, ya es un bien que no se puede comprar al contado. Estamos en un mundo donde el ahorro todavía no es algo muy constante en la gente. Hoy día la gente más o menos casi te diría vive al día, paga sus alquileres, sus gastos de colegio, de salud. Entonces, pretender que una persona hoy compre una vivienda con ahorro, estamos hablando de gente trabajadora, clase media, es muy difícil. El crédito hipotecario es el arma número uno que tiene un país para desarrollar la oferta de viviendas. Y en ese punto nosotros hoy tenemos que decirte que estamos atrasadísimos. Yo creo que somos el país más atrasado en América Latina en cuanto a generación de crédito hipotecario. Por ende, la gente, la única opción que tiene es alquilar. Hoy el alquiler es la única forma de que la gente tiene la posibilidad de acceder a una vivienda y por ende tener un lugar donde vivir con la familia. Ahora, ¿y por qué no sale el crédito? ¿Es la informalidad? ¿Es el mercado informal? Son muchos factores. Todo lo que acabas de mencionar, pero también yo creo que hay una cuestión gubernamental acá que tiene que ponerse en campaña en trabajar con las entidades financieras y los créditos, las leyes. Hay un montón de cosas que faltan para poder llegar a eso. O sea, el Estado no hace su parte, digamos, para... ¿Qué tendría que hacer? ¿Calzar el crédito? Si uno ve el ejemplo de los países de la región, Luis, el crédito hipotecario es una política de Estado. O sea, el crédito hipotecario ha nacido como política de Estado. Muchos países, por una necesidad de ir contra un contraciclo económico donde han visto y donde se ve que la vivienda y la construcción son motores muy importantes en la generación de empleo y de recursos, y otros países porque le dan la importancia que es, o sea, quieren darle el bienestar a su población, y el bienestar básicamente pasa también no solamente por la educación, la salud, sino por la vivienda. Entonces, eso son políticas públicas. Nosotros desde el sector, digamos, de nuestra Cámara hemos trabajado no solamente con el sector público, sino con el sector privado en la necesidad o en la generación de instrumentos financieros que posibiliten la creación del crédito hipotecario. Y cuando hablamos de instrumentos financieros, ¿qué pasa para que la gente un poco entienda? Hoy nosotros, la mayoría de los ahorros que están en la banca privada son a corto o mediano plazo. Sí. Un crédito hipotecario es un crédito que por lo menos necesita de 15 años. Lo ideal sería de 20 a 25 años. Entonces hoy está limitada la banca privada
a generar esos créditos hipotecarios a largo plazo porque están descalzados. Si tú me preguntas qué se podía hacer, hay que hacer cambios, como decía María Paz, hay que hacer cambios en las leyes o en las normas del Banco Central, en las políticas de la banca y seguramente en la generación de una institución creada por el Estado para que dé el puntapié inicial de esta política de crédito hipotecario que seguramente, así como en todos los países de la región, después va a ser copiada por el sector privado. Pero no solamente una cuestión de tiempo, yo creo que también los costos elevadísimos de intereses también es una traba, no solamente el tiempo, yo creo que tiene que acompañar eso y ahí es donde creo que el gobierno va a poder hacer algo al respecto. A ver, hoy el ahorro principal que hay en el mercado son los fondos sociales. Nosotros tenemos, creo que se habla de 5.000 millones de dólares que tiene el Instituto de Previsión Social metido en los bancos, metido en letras de regulación monetaria a corto plazo. El mercado inmobiliario tiene una ventaja fantástica. La garantía del crédito es real, existe. La casa no se la pueden llevar. O sea, el inmueble y sobre todo la tierra, ¿verdad?, está ahí y va a seguir ahí. De hecho, digamos, la base del capital en los países desarrollados es el negocio inmobiliario. O sea, esa sigue siendo la base de la riqueza de las familias. ¿Por qué no se puede hasta ahora sumar, digamos, esos factores? Ahorro a largo plazo, porque obviamente la gente hasta que no se jubile no va a necesitar esa plata. Digamos, mucha gente interesada en comprarse una casa que puede, digamos, hacer uso de ese crédito y obviamente desarrolladores inmobiliarios. ¿Por qué no se puede conectar? ¿Dónde falla la cosa? Y falla lo que te digo, falta ya en la poca visión, yo creo que han tenido todos los gobiernos, no sino todos los gobiernos de que estamos en democracia, en ver en la solución habitacional una doble función. Nosotros, te digo, como gremio, los primeros años de vida de nuestra existencia nos presentábamos como un gremio que trataba de buscar una solución habitacional, solamente eso. Vimos que eso no generaba ruido, no era un tema que mucho interés, digamos, de la autoridad. Suena como una cosa social. Claro, la vivienda, no, pero sí, no hay problema. Y después ya lo encaramos. Casi de caridad, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Como si fuera que le estamos haciendo un favor a la población, siendo que es una obligación, es un derecho que está inclusive en la Constitución, el de la vivienda propia. Y después lo empezamos cambiamos el discurso y dijimos, señores, nosotros generamos riqueza, generamos empleo, generamos riqueza. Nos hemos acercado bastante más con ese discurso, al discurso inicial, pero aún así todavía no hay. La verdad que hoy seguimos muy pegados a lo que es el Habitat, que es una solución habitacional para los más necesitados, que creemos que es muy importante en un país. Evidentemente hay un segmento de la sociedad que necesita el sector más bajo. ¿Y la AFD? La AFD es una banca de segundo piso que si uno habla con AFD, ellos dicen, yo tengo el dinero. AFD dice, yo tengo, no sé, 150 millones de dólares para crédito. ¿Cómo funciona? AFD le da ese dinero a los bancos que están interesados en gestionar. Al hablar de gestionar, los bancos cobran una comisión, que sería una diferencia entre la tasa que le da AFD y la tasa que ellos ponen. Es mínima. O sea, ¿cómo hoy un banco privado que está trabajando con los números que solemos ver en los medios de rentabilidades, donde te da una tarjeta de crédito en el consumo y te está cobrando 20, 22%, va a tener interés en dedicarse a trabajar en un producto que le genera un 2 o 3% de utilidad? O sea, hoy no hay una... O sea, no es negocio, hambre, no es un negocio. Nosotros no criticamos. Es un poco rentable. No es rentable. Yo no critico porque el banco privado, su negocio es generar, hacer plata, de la plata hacer plata. Entonces ahí es donde vemos que hace falta la postura del gobierno y decir, vamos a generar una institución, vamos a generar fondos necesarios para calzar esa institución y vamos a desarrollar el crédito hipotecario. Eso no vemos. No hemos visto, hemos hecho varios planteamientos y uno de ellos ha sido utilizar ya una institución que existe, que es el Banco Fomento. El Banco Fomento tuvo hace 2 años atrás un cambio en su carta orgánica, hoy está totalmente habilitado para eso. Y después está lo que tú decías, Luis, me parece una ridiculez que habiendo el capital que tiene la previsional esté metido en timba de tasa de intereses con la banca privada. Ese dinero en cualquier lugar del mundo está metido en inversiones y en generar rentabilidad, no solamente para su sustentabilidad en el tiempo,
tiempo, sino que también para generar riqueza en el sector privado y en el sector público. Aparte, una cuestión lógica, o sea, digamos, uno puede ir concatenando las cosas. Si vos tenés un mercado inmobiliario que puede, digamos, desarrollar nuevos proyectos, lo cual significa construir vivienda, lo cual significa emplear gente, lo cual significa pagar el seguro social. O sea, esos trabajadores se van a sumar a los aportantes al Instituto de Previsión Social. O sea, es como un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, pero no solamente eso, el gobierno tiene que cambiar su visión, tiene que empezar un poco más de enfoque a esto, porque esto genera una situación económica sumamente importante para cualquier país. O sea, para el nuestro... Como voy a decir, cuánto trabajo genera, y después para las municipalidades, cuánto impuesto se va a empezar a cobrar una vez que se empieza a construir más. A nivel seguridad, o sea, hay demasiados factores involucrados que ellos no le están dando prioridad porque el foco está en otro lado y deberían mirar un poquitito más hacia nuestro rubro, yo creo, porque somos colaboradores otra vez nosotros con el Estado para mover toda esta economía, esta riqueza que hay acá, y que pueda aumentar muchísimo más, ¿verdad? ¿Cuál es la situación este año? ¿Está parado? ¿Está creciendo? Está muy buena. ¿Está creciendo? Yo, como te decía antes de comenzar el programa, Luis, nosotros trabajamos con fotos del pasado. O sea, nosotros tomamos decisiones en proyectos que pueden durar de 2 a 3 años, entre que uno analiza el proyecto, compra la propiedad, presenta los planos, construye y vende, te puede pasar fácilmente 3 años. Quiere decir que hoy vos estás viendo una foto, es como la luz de la estrella, que salió hace 75 millones de años y ves hoy. Claro, hoy estoy viendo una foto de decisiones de hace 3 años. Seguramente dentro de 2 o 3 años vamos a ver las decisiones que se tomen hoy por las circunstancias globales y nacionales que hoy tenemos. Pero en general te digo que estamos muy bien. Creo que el sector inmobiliario, lastimosamente, estamos bien y eso hace que no nos hagan caso. Pasó un poco con la pandemia, cuando yo le escuchaba a una persona que decía, nos tuvimos que enfermar todo el país para darnos cuenta que teníamos un problema en salud. Y eso es lo que nosotros le decimos a las autoridades. No esperemos a tener un problema en algo que está funcionando hoy, que puede funcionar mucho mejor. Con el crédito hipotecario esto explotaría, Luis. Realmente sería un desarrollo brutal. No esperemos que tengamos un problema en el desarrollo inmobiliario para darnos cuenta que teníamos que haber solucionado un problema que hoy ya tendríamos que estar solucionando. Los precios. Hay una frase, no sé, un mito, ¿verdad? Un clásico que habrán escuchado. Es más barato comprar un departamento en Miami que en Asunción, que es sobre Santa Teresa, ¿verdad? No sé, nunca compré un departamento en Miami, ni lo voy a comprar, tampoco en Santa Teresa. Pero, ¿cuál es la situación realmente del tema de los precios? O sea, ¿es muy caro comprar un departamento en Paraguay? Todo es relativo. Porque así como dicen que es más barato comprar en Miami, anda a comprar Uruguay, vamos a ver qué opinan, ¿verdad? O sea, Paraguay está sumamente barato, al lado de lo que es Uruguay o al lado de otros mercados. O sea, es relativo, hay de todo. Yo creo, Luis, que nuestro país, ¿por qué se volvió un lugar muy interesante para los inversores extranjeros? Porque en nuestro país, te digo, hay un caso de una obra muy grande que están haciendo en la zona de Artigas, que el inversor contaba hasta anecdóticamente, por el precio que él compró la tierra en Chile, él hacía todo el proyecto acá en Paraguay. Compraba la tierra más el proyecto. O sea, nuestro país, en cuanto a costo, es barato. Sí. Nuestro país, en costo de construcción, nosotros somos el penúltimo más barato. Creo que solamente nos gana Bolivia. En costo por metro cuadrado, estamos por debajo de la media. O sea, está visto que tenemos un precio por metro cuadrado muy accesible. Pasa también las variables que decía María Paz. Y las variables son las dimensiones, Luis. Nosotros, me acuerdo, hace 5 años atrás, cuando recién comenzó este movimiento de los departamentos y el movimiento del desarrollo, o tal vez un poco más, 8 años, un departamento de dormitorio tenía 120 metros cuadrados. No vaya a ser un departamento de dormitorio más chico. ¿Qué ha pasado? Que el 120 tenés que multiplicar por el costo por metro cuadrado y te sale un número bastante importante. Nos hemos tenido que ir achicando en cuanto a los metros cuadrados y nos estamos hoy casi igualando con los estándares en dimensiones de la región. O sea, un departamento hoy en Paraguay de clase media, de 2 dormitorios con dependencias, de una buena cocina, balcón, estamos en el orden de los 90 metros cuadrados, 85 metros cuadrados. En Argentina todavía esos valores son grandes, eso está en el orden de los 70, en Chile está en 65. O sea, hay muchos parámetros que entran en juego, ¿verdad? Está la calidad, está la ubicación. Yo puedo tener un mismo producto sobre la avenida Santa Teresa, y hago alusión a lo que dijiste, y ese mismo departamento lo traslado a Fernando La Mora y te puedo asegurar que vale 40% menos. Entonces,
es como un vehículo. Yo tengo vehículos de 5.000, tengo de 1.000, de 100.000 y 300.000. Hay de todo y en ese sentido sí tengo que hoy decirle a la ciudadanía que hoy creo que hay oferta para todos. No solamente en cantidad, en calidad y en ubicación. Esa fue una crítica que teníamos que hoy creo que ya está subsanada. Viste que en algún momento hablaron de que teníamos una burbuja inmobiliaria porque vos veías, por ejemplo, edificios de lujo en la zona de Santa Teresa o hay varios lugares donde se empezaron a desarrollar, ¿verdad? Unos complejos que son brutales. Y la pregunta es si realmente había compradores para eso o si era otro tipo de negocio. Yo no sé si eso es así. Yo creo que fue corto el periodo que duró esa burbuja, que sí hubo, ¿verdad? Y los inversionistas creo que habrán lamentado entrar en esa burbuja en ese momento, pero no fueron muchos, fueron extranjeros. No sé si vos opinás lo mismo, Raúl. Sí, más que burbuja... ¿Se quedaron clavados con eso? Sí, no, ¿sabes? Porque pero el extranjero que compró ese tipo de producto en ese momento, en esa época, era un extranjero que buscaba un refugio de su capital. Hay muchos extranjeros que no buscan rentabilidad. Para él es un activo dentro de su balance, es un activo que está. No le importa mucho más, es un refugio capital. La verdad que nosotros, si vamos a hablar, sacando la inversión extranjera que se dio en ese momento, que fue hace más o menos 10 años, los primeros edificios grandes, de lujo, que estuvieron sobre la avenida Santa Teresa, departamentos de 300 metros cuadrados, estuvieron destinados a gente que primero no necesitaba crédito. Era un segmento... Claro. No era gente que se va a no era gente que necesitaba crédito, era los dueños del banco. Eran la gente de mayor poder adquisitivo. Sí. Muchos de ellos ya tenían propiedades en departamentos en el este o en Estados Unidos o en otro tipo de balneario, Camboriú, conocían lo que era la vida de departamento y llegaban a una etapa de su vida donde se casaron los hijos, tenían el patio de 3.000 metros cuadrados, era un problema mantener la pileta, el jardín, ya no iba nadie a su casa. Y vieron en un departamento grande, de las mismas comodidades, una posibilidad de mudarse. Eso, digamos, pasó en mayor medida. Hubo los casos, como dijo María Paz, de extranjeros que vinieron, compraron y nunca vinieron. Y hay algunos que tal vez nunca abrieron la puerta y no... Claro, pero que quisieron vender y ya no pudieron recuperar su dinero. Claro. A eso nomás me refería, y por eso digo que son pocos. Los precios cayeron después. Claro, porque ¿qué pasa? Empezaron a hacer muchos edificios para una clase alta. Muy alta, sí. Y la realidad es que nuestro mercado tiene una minoría de gente que puede acceder a eso, sí. Y sobrepasó la cantidad de edificios para ese nivel. Hasta ahora, de hecho. Mira, pasa el fenómeno, vamos a suponer que vos sos de Nueva York, lugar donde las tierras es uno de los lugares más caros. Un departamento de 80 metros cuadrados te puede costar $2 millones. Yo si a ese señor lo agarro y le digo, mira, en Paraguay, toda la noticia internacional, un lugar bueno, tranquilo, todo lo pro de Paraguay, y le digo, vas a comprar un departamento 4 veces más grande en $300.000. Te compra 4. O sea, pasa también eso, hay una influencia del lugar de donde la persona te compró, de cuánto vale la tierra en su país, claro, de cuánto él podría haber adquirido. Entonces se da cuenta que por $300.000 vino acá a Paraguay y se compró un departamento que en su país valía 3 millones. Eso también pasó. Y tal vez esa gente fue la que eventualmente se tuvo que quedar con el inmueble. Pero en general, lo hablaba un poco antes de comenzar, yo no veo remates, yo no conozco lo que es compré por 100 y vendo por 50. No existe en nuestro mercado. De hecho, no hay oferta en el mercado. Se van a quedar nomás con el inmueble y no vender así todavía, mismo, esperando, por lo que te digo, porque va a seguir siendo un activo dentro de su balance. Él sabe que tiene un activo en Paraguay, un país que a nivel internacional tiene muchas bondades, digamos, y prefiere tenerlo ahí. No es mucho dinero para el mercado internacional o una persona del exterior, $300.000 o $400.000, que da los valores de las unidades, es algo caja chica, por decirlo. Lo que yo sí veo, Raúl, con lo que hablabas anteriormente, el tema de las dimensiones de los departamentos, yo sí creo que hay una tendencia ahora de achicar los metros cuadrados, pero pasa lo que siempre dije, vos podés tener acceso, o sea, ¿qué es lo que vos tenés que crear? Un producto que calce con el bolsillo de la persona que pueda pagar. Claro. Porque acceder al crédito y todo es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero un departamento de 90 metros cuadrados, pero yo puedo uno de 50. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos emprendimientos ahora que son chiquititos. De hecho, que nosotros tenemos, como nosotros somos intermediarios, no somos desarrolladores, pero tengo de clientes que tienen 26, 30 metros cuadrados de un dormitorio o un monoambiente, ¿verdad?
pero es lo que calza en el bolsillo y son los que más rápido se venden. Porque la gente puede todavía acceder a eso sin recurrir al crédito. Nosotros estamos en un mercado netamente, te diría, a no ser 2 o 3 productos muy específicos que hay hoy día en venta en Asunción, de precios. ¿Qué significa eso? Que el precio manda. Claro. O sea, acá la persona, y pasa en todas las actividades de nuestra gente, ¿cuánto es la cuota? O sea, la gente quiere saber más allá de cuánto vale. El precio del departamento, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto puedo pagar? Yo puedo pagar 3 millones. ¿Qué me calza con los 3 millones, por decirte? O sea, ¿cuánto es el promedio de lo que la gente puede pagar? Mira, tenemos 2 segmentos muy diferenciados. Yo creo que tenemos el segmento de clase media, que ese segmento es un segmento que está pagando entre 4 millones y 6 millones de guaraníes de alquiler hoy día. Clase media, funcionario. Que si vos haces un análisis histórico, Luis, es mucho más barato lo que era hace 10 años atrás. Mira, a mí me pasa, y Mayapá, que está en la intermediación, el producto que era el duple hace 10 años atrás, Estrella, hace 10 años atrás se alquilaba en 4 millones y medio, hace 10 años atrás. Hoy día, ese mismo departamento con las condiciones medio parecidas, se sigue alquilando en 4 millones y medio. O sea, no ha habido una inflación en cuanto al costo del acceso a la vivienda. Ese sería un segmento. Y creo que el otro segmento entra entre los 1.800.000 y 3 millones de guaraníes. Ahí hay 2 franjas, digamos, muy distintas, que están necesitadas de soluciones habitacionales. Hoy, lastimosamente, se ven obligadas a alquilar por sobrecomprar. Ahora, la solución habitacional en Paraguay son los departamentos. O sea, porque hay gente que todavía tiene la casa, ¿verdad? La casa, el patio. O sea, eso ya pasó. Acuérdate que tenemos un público joven en Paraguay. El público joven que quiere independizarse y que no puede o no quiere luego tener una casa. Le es cómodo tener un departamento. Entonces yo creo que sí hay una tendencia a eso. El servicio se ha convertido en un problema. Sí. El jardinero, el piletero, como te decía. El mantenimiento. La seguridad. Vos en tu casa vos tenés que preocuparte si el portón no anda. En un edificio el portero es el que se preocupa. Claro. No sos vos, ¿verdad? Y ahí es donde el gobierno tendría que estar viendo con otros ojos el tema de los edificios, porque le conviene. Le conviene por una cuestión de seguridad, por una cuestión de ocupación de la tierra, de uso, de 1000 cosas, 1000 beneficios que tiene como gobierno, como país, de tener más edificios. No, claro. O sea, vos tenés mayor cantidad de aportantes por metro cuadrado. Lo que vos no tenés. Hoy, mira. Y encima el público se beneficia con calidad de vida, no tiene que estar 2 o 3 horas en un vehículo yendo a su casa. Eso quería preguntarle, que es clave. Cada vez que hablamos de, ya no digo desarrollo inmobiliario privado, sino políticas públicas sobre lo que tiene que ser el desarrollo inmobiliario. Una cuestión clave, que uno de los dramas que tiene Paraguay, es el transporte. O sea, hoy la peor pesadilla es tener que estar 3, 4, 5 horas o en el auto o en el colectivo para ir de tu casa al lugar de trabajo, a llevarle a los chicos al colegio, etcétera, etcétera. O sea, clave es dónde se instala el departamento y que te quede todo más o menos cerca. Mira, nosotros hicimos un estudio de qué es lo que quería la gente. Y en un momento dado metimos todo en una sola encuesta, Asunción, Gran Asunción. Y después nos dimos cuenta que habían datos muy raros para nuestra percepción. Entonces dijimos, vamos a separar, vamos a hacer Asunción por un lado y Gran Asunción. Son 2 mundos diferentes, 2 necesidades diferentes. Por decirte, el de Gran Asunción quería estar cerca de su familia. Quería estar en su barrio, digamos, de histórico, donde están sus familiares, su hermano, su cuñado, lo que sea. El de Asunción quería estar cerca del colegio, quería estar cerca del trabajo. Inclusive, el del Gran Asunción ponía en segundo lugar la distancia. O sea, él decía, si vos estás... Una de las preguntas era si él estaba cerca de su familia, ¿estaba dispuesto a andar 1 hora más al día? Sí. Entonces, realmente hay 2 públicos muy diferentes de acuerdo a la región donde viven. Creo que hoy se está haciendo mucho en el Gran Asunción, que era una de las grandes quejas de la gente, que no había producto. En el Gran Asunción hoy hay soluciones habitacionales para todos los bolsillos. Y cuando vos preguntabas un poco lo del departamento, acá pasó un fenómeno que pasó con la tierra agrícola y ganadera, Luis. Yo creo que todos sabemos que en los últimos 10 años la tierra como tierra se ha valorizado en el campo a veces más de 1000%, y en la ciudad te diría por ahí anda, 500, 600%. Te digo, hace 10 años atrás el mejor barrio de Asunción valía $100. $100 el metro cuadrado de un terreno
en el mejor barrio de Asunción. Los otros barrios más periféricos costaban 40, 50 dólares. Hoy ese mismo terreno cuesta 1.000. Así mismo es. Entonces, es muy difícil hoy que un asunceno, a no ser que tenga una casa familiar y la reforme o eche la casa y construya ahí, tenga el acceso a una casa con el patio como tradicionalmente. Hoy esa persona, si opta por Asunción, va a tener que optar por una unidad multifamiliar. Y hoy, ¿dónde se están desarrollando la mayor cantidad de proyectos? Yo de repente leo y me sorprende, hace poco se publicó que una organización uruguaya había ganado para hacer todo un desarrollo, no sé si era del otro lado del puente, ¿verdad? Del otro lado del río. Sí. Y vos ves así un proyecto, Miami, bueno, siempre te dicen, ¿verdad? La nueva Miami, no sé por qué. Todo el mundo cree que Miami es lo mejor que puede haber pasado. Bueno, pasa que el paraguayo es aspiracional. Ah, bueno, entonces, ahí por eso. Siempre vos tenés que buscar el lado de cómo seducir, ¿verdad? ¿Pero eso es cierto o hay mucho de mito en eso? ¿De qué? ¿De aspiracional o de de proyecto? que están esos proyectos. Yo creo que hoy tenemos, con la venida de inversores extranjeros, hoy tenemos gente que juega en las grandes ligas con ese tipo de proyectos, en los megaproyectos. Nuestro país, por la escala, nosotros manejamos con proyectos más acotados, porque manejamos mucho la oferta y la demanda y manejamos mucho con el comprador local. Yo te decía, fuera de cámara, nosotros estamos teniendo un gran problema de, si bien estamos atrayendo inversores a desarrollar, nos está siendo muy difícil, o te diría imposible, traer inversores a comprar unidades. Entonces, es fundamental que ese nicho de compradores internacionales, que no hace falta que sean de Europa ni de Estados Unidos, de la región, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, que traigan la plata. Que realmente sea una inversión que genere fuente a nuestro país y que nos dé a nosotros, desarrolladores, entre todo este periodo que todavía falta para llegar al crédito hipotecario, la posibilidad de seguir funcionando y seguir generando ventas en unidades y seguir generando nuevos proyectos. Pero ahí es donde entre países yo creo que tienen que hacer aliados, algo como para facilitar esa traída del dinero, ¿verdad? Porque ahora es una traba. ¿Por qué? O sea, el inversor, el uruguayo o el argentino que quiera venir a comprar, ¿tiene problemas? Sí. Por supuesto que tiene problemas. Tiene que, mismo por el tema financiero, tiene que pagar un 30% sobre el valor solamente por el hecho de hacer una transacción bancaria. Y nosotros necesitamos que las transacciones sean a nivel financiero, por una cuestión de seguridad mismo que le estamos dando al Estado por el tema de la CEPRELAD y un montón de controles, evitar el lavado de dinero y un montón de cosas. Queremos colaborar, pero se complica tanto el panorama cuando realmente hay una traba a nivel gobierno ya. ¿Pero eso es un problema nuestro o es un problema de los países? No, es nuestro. Hoy día yo creo que hoy día es nuestro. Yo el otro día hablaba con una persona que tuviste la gentileza de darme su teléfono y justamente cómo ellos habían resuelto. La verdad que... Estamos hablando con el ex ministro de Uruguay. Exactamente, Fernando Lorenzo, una gran persona, así que estamos esperándole para recibirle acá y tener una charla con él un poco para compartir la experiencia. El gran problema, quitemos los extranjeros, Luis, tenemos un problema local. Claro. Nosotros tenemos una economía 50% informal. Sí. Entonces te pongo un ejemplo. Viene esa señora que vende remedio yuyu en el mercado y que tiene un buen ingreso, pero no lo puede mostrar, porque esa señora está en una informalidad económica. Claro. Entonces, no solamente no le estamos pudiendo vender al extranjero, no le estamos pudiendo vender a muchas participantes de la economía local. Y el gobierno tiene que trabajar en la formalización. Si el gobierno exige que para que el dinero entre de una forma legal, digamos, al sistema, tiene que trabajar primero en formalizar a toda la población, porque si no hay 50% de la población que tampoco va a quedar adentro de las operaciones comerciales. Y vos me dirás, bueno, pero es una obligación de ellos. Pero también existe un programa de gobierno de formalización de la economía. ¿Qué podemos hacer como gobierno para incentivarte a vos a que entre en el sistema y que vos realmente estés en blanco? Y al estar en blanco pueda comprarte el departamento. Claro. No necesariamente el departamento de 150.000. Claro. Hasta el departamento de 50 millones de baníes, esa persona no puede comprar hoy día. Claro, porque no tiene cómo mostrar su ingreso y no puede acceder a un crédito. ¿Verdad? Entonces, y tampoco... Sí. Uno tiene que, lo que se llama el reporte de la persona sospechosa. Vamos a suponer, Luis, vos mañana te vas y me decís, te quiero comprar un departamento. Yo te digo, dame tu balance, Luis. Vos me traes un balance que es donde decís que ganas 3 millones y me querés comprar un departamento de 150 millones. Yo te tengo que denunciar. ¿Cómo
una posibilidad, operación sospechosa. Claro. ¿Y por qué? Un rep. Porque no está nuestra economía formalizada. Y ahí es donde vos ves las intenciones son excelentes, pero no existe un trabajo en conjunto. El trabajo en conjunto es, señores, formalicemos la economía del Paraguay. Y después veamos cómo sigamos generando los cinturones, digamos, que hagamos que todo esto funcione con los ingresos, con los tributos que la gente tiene que pagar. O si no, vamos a seguir en un país a media, Luis. Pues justamente el negocio inmobiliario, esto es muy interesante. Países como Perú apostaron a formalizar su economía dando títulos de propiedad. El título de propiedad le convierte en formal a un comerciante. Eso te iba a decir antes de que hables. Pasa también mucho en el interior. La gente no tiene el título al día. Yo creo que la municipalidad, estábamos hablando con mi esposa hace poco sobre ese tema, a la municipalidad le conviene que todos tengan su título. Y en vez de facilitar, ponen más trabas, extienden los plazos, pero también pasa acá localmente, ¿verdad? Uno quiere hacer un desarrollo y muchas veces los procesos son demasiado largos, le saca el interés al inversionista en tener un capital parado por ese tipo de cosas, ¿verdad? Tendrían que buscar sistemas o más informáticos o con menos procesos y que dependan de personas, ¿verdad? Como para hacer todo mucho más rápido, más dinámico. Le conviene a todos eso. Yo creo que se basa básicamente, Luis Mayapá, en que nosotros tenemos un gobierno político. O sea, nuestros gobiernos han sido políticos siempre, no son gobiernos ejecutores. O sea, si creemos que hacer 2.000 kilómetros de ruta es suficiente y ya con eso cumplimos con el... No pasa por ahí. Tenemos muchísimos otros lugares donde tenemos que intervenir como gobierno para poder generar riqueza, para poder generar el bienestar de nuestra población. Yo creo que eso es lo que falta. Nosotros muchas veces, cuando nos vamos a hablar justamente de esto que decía María Paz, no sé, en un municipio, y tu plano, en vez de durar 2 meses en aprobación, dura 8 meses, nosotros le decimos, no ustedes están 6 meses perdiendo la oportunidad de generar ingresos. Claro. Con ingresos que necesitan impuestos para pagar, digamos, los sueldos y todo lo que significa los ingresos para un municipio, para el gobierno. Porque nosotros generamos impuestos al IVA, generamos impuestos a las rentas, generamos impuestos inmobiliarios, una cantidad de ingresos, y eso vemos que está disociado. Por eso te digo que estoy convencido de que nuestros gobiernos son políticos. No existe una visión del sector privado donde digamos qué podemos hacer para mejorar. Nosotros cuando nos presentamos con las autoridades muchas veces, ¿sabes lo que yo pienso? Que dice, ¿qué es lo que este quiere? ¿Qué está queriendo? Y parecería que el hecho de generar un negocio o una inversión, espera un poco. Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar, Luis, y no solamente en el sector de desarrollo inmobiliario, sino yo creo que en todos los sectores de nuestra sociedad. Es como una desconfianza permanente. Permanente, ¿verdad? En vez de ponerte al lado tuyo, vamos a hacer... Yo se lo decía al intendente muchas veces, nosotros somos tus socios. ¿Por qué? Porque te generamos ingresos, nosotros te generamos impuestos, te generamos tasas, te generamos una cantidad de cosas. O sea, no nos vean como el enemigo. Sentemos en una mesa y digamos cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer la gestión, cómo podemos llegar a más gente. Pues pasa por una cuestión de educación también, porque muchas veces, y perdón si pego por imprudente por lo que voy a decir, pero también no solamente político, sino que populista también. Sí. Y de repente vos querés darle el gusto a una persona que no está al tanto de qué es lo que le conviene. Entonces, ¿qué pasa? Por darle el gusto a ellos, por ganar un voto, estás yendo en contra de un interés que le beneficia a todos, claro, ¿verdad? Claro. Entonces le estás beneficiando a alguien que no tiene la razón, pero que cree que va a salir beneficiado, y son beneficios a corto plazo, ¿verdad? Al final salimos todos perjudicados con eso. Entonces yo creo que hay que ser un poco más estratégico. Las personas que están en el poder tendrían que ver esto de una manera más estratégica y más en vista a qué es lo que se puede hacer que mejore y que, no sé... Y un plan a largo plazo. A largo plazo. Y cuando Por hablo eso de decía que esto es a corto plazo. Cuando hablo de político, Luis, todos sabemos que acá los programas duran 4 o 5 años, depende del periodo que le dure a cada persona. O sea, acá lo que falta es decir, mira, yo qué Paraguay quiero de aquí a 20 años, cómo lo quiero, cómo tendría que ser, ¿verdad? Ahora nosotros nos están invitando a lo que es el Bañado Sur, un proyecto que se ha hecho con ayuda del gobierno de Corea, donde hay un proyecto de 900 hectáreas. Pero esos son compromisos a 20 años. Y hay gente realmente que está dispuesta a tomar esos compromisos, a las decisiones, como decía María Paz, que muchas veces pueden ser antipopulares, y ordenar la ciudad y ordenar el crecimiento y incentivar el desarrollo. Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos y que nosotros del lado de ciudadanos nos frustramos, ¿verdad? Nos frustramos porque vemos que
no alcanza con el proyecto. Todo se ve pinchado cuando chocamos con la política. Y muchas veces la política no va a la mano del desarrollo. Demasiado interés particular y no interés país. Entonces, tengo que hacer una brevísima pausa, pero vamos a desarrollar más esto porque es muy importante. Estas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de toda la zona inundable, de la zona de la costanera. Hace poco hubo todo un pleito porque se quiso convertir en desarrollo inmobiliario una franja de tierra, que a mí no me parece mal, me parece que tiene que desarrollarse eso. Pero bueno, lo vamos a hablar enseguida. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, estamos ya con más... bueno, hay tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? Pero... ¿tuvieron algún contacto, digamos, con los grupos que eventualmente pueden estar en el gobierno? O sea, esto no estoy hablando de meterse en la cuestión política, sino de conversar sobre políticas públicas. Porque acá es fundamental llegar a acuerdos, a consensos, con todos los grupos políticos, ¿verdad? Es decir, convengamos con una política pública que genere financiamiento para la adquisición de vivienda, nos beneficia a todos, o sea, nadie puede verse perjudicado con eso. Bueno, nosotros de nuestro gremio tenemos la intención, lo hicimos hace poco o lo hemos hecho con la intendencia, con los diferentes candidatos nominados ya. O sea, lo que no queremos o no hemos querido hacer es que eventualmente una reunión con algún candidato que está todavía, nosotros sí nos interesaría el día de mañana, cuando estén definidos los candidatos, reunirnos con ellos, como hemos hecho, como te decía, con lo que es la intendencia, expresarle la preocupación, expresarle la necesidad y ver realmente qué es lo que ellos piensan para nuestro sector. Eso me parece fundamental. Yo también creo que a nivel gremios, o sea, yo ya no estoy en la comisión directiva de la CIP, pero yo estoy segura que el presidente y la nueva comisión va a estar totalmente abierta a sentarse a trabajar con el Estado para buscar algo que... ver de qué manera podemos nosotros colaborar. De mi parte, yo con el que más colaboré hasta ahora, digamos, con la CEPRELAT, tratando de formalizar lo que se pueda. En la CIP, cuando estuve como presidente, la misma cosa. Siempre estamos nosotros a poquitito dentro de lo que nosotros podemos, tratando de formalizar lo informal, porque no, pero mucho no depende tampoco de nosotros, ¿verdad? Realmente se necesita un trabajo en conjunto acá. Me extraña que no hayamos desarrollado todavía. El negocio inmobiliario está muy atado al negocio financiero, ¿verdad? O sea, en todos los países los créditos hipotecarios se crea un paquete con eso, se vuelven a emitir acciones, eso genera el financiamiento, sin entrar en la trampa que entraron los gringos, ¿verdad? Con este mercado inmobiliario que les explotó después en la cara. Pero no sé por qué hemos sido tan lentos. O sea, es que el sistema financiero tiene mucho miedo de avanzar, el Estado que no supo ponerle músculo. ¿Por qué estamos tan lentos en esto? Yo creo que se dan las dos situaciones. Por un lado, el Estado, que no ha visto un problema todavía, como te decía hace un rato, que ha visto que esto está funcionando. ¿Para qué me voy a meter? ¿Para qué me voy a meter? Esto funciona bien. Sí, que funciona. Ahora, el día de mañana veremos. Hay otras necesidades. O sea, no le interesa la velocidad, lo que todo así avanza. mismo. Cuando vean de que pueden sacar muchísimo beneficio de esto, capaz que claro, hay que mostrarles. ellos no están viendo la película. Por eso yo te decía que cambiamos el discurso, ¿verdad? Y ese es el discurso que tratamos, ¿verdad? Que entre. Nosotros, mira, estamos en un país donde oficialmente tenemos una tasa de morosidad bajísima. Creo que el año pasado estuvo en 4%. Este año, yo tuve una reunión el año pasado con el presidente del Banco Fomento. El Banco Fomento tenía una morosidad del 0,7. O sea, estamos en un país predecible en cuanto al crédito. No es un país de riesgo. Y te lo digo, eso lo veo yo inclusive en nuestras actividades diarias. El jardinero que compra al macatero y semanalmente le paga su cuenta. O sea, estamos en un país donde la gente está acostumbrada a pagar su cuenta. Entonces, si vos decís, no, acá estamos en una situación peligrosa, donde hay mucha morosidad, donde la gente está acostumbrada a no pagar su cuenta, no ocurre. Eso está reflejado en los números históricos y actuales. Entonces, creo que hace falta esa participación del Estado y lo que tú decías, los instrumentos financieros. Nosotros hemos hablado del tema de IPS. El tema IPS es un tema delicado porque muchas veces, lastimosamente, fue mal usado o mucha gente tiene miedo a que sea mal usado, ¿verdad?
Pero en cualquier lugar del mundo, como te decía hace un rato, los fondos de inversión, que sería un fondo IPS, son los que manejan las inversiones. Yo estuve en Chile hace cuestión de 4 o 5 años justamente en un evento de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Sabes quién eran los inversores? El grupo de profesores de Ottawa, el grupo de basureros de Quebec, el sindicato de... O sea, esos eran los inversores. Claro. No era el plata de Chile, son los fondos jubilatorios. Son los fondos jubilatorios que necesitan una tasa mayor y necesitan justamente secarse a largo plazo. A un fondo jubilatorio no le conviene un crédito o un instrumento financiero a 2 años. Ellos necesitan a 20, 30, 40 años. Por eso existen los famosos bonos a 30 años. Esos bonos no compra Juan González, esos compran estos fondos de inversión. Entonces, creo que si se analiza IPS y se hace una prueba, acá no hace falta decir, no sé, IPS tiene 4.000 millones de dólares, vamos a meter. No, vamos a meter una pequeña porción de esa capital que se maneje con el Banco Fomento, que se cumplan todos los requisitos. Acá no estamos pidiendo que se dejen de cumplir requisitos, pero que haya un verdadero interés de los bancos en dar. Y cerrándote un poco la idea de lo que yo te decía de AFD, AFD nos dice, no, yo tengo los 150 millones de dólares. Y quedan ahí. Porque no hay quien quiera dar, quien quiera gestionar. Entonces necesitamos esa institución que, por un lado, ponga el dinero, que es el Estado, ponga el instrumento financiero, y una institución que podía ser el Banco Fomento. Y cuando hablo del Banco Fomento, por algo que ya está. Claro, que no necesitamos crear, hacer una ley, ir al Congreso y estar 5 años. Hoy ya puede funcionar. Entonces, hay las posibilidades. Lo que falta es la visión de nuestro gobernante en que realmente busquemos esa solución. Y los costos de producción en Paraguay y la tecnología, porque la tecnología mejoró muchísimo en el tema de la construcción, ¿verdad? Eso se aplica, es decir, vos podés tener, aunque sea más chiquito el departamento, materiales de calidad y determinados servicios que son los que la modernidad exigen. Totalmente. O sea, ellos son desarrolladores y van a saber mejor, pero hoy ya no tenemos nada que envidiar en ningún país de afuera, ya se cuenta con todo, ¿verdad? Con toda la tecnología. Inclusive te diría, en calidad nosotros constructivamente somos superiores a los vecinos. Nosotros vemos muchos los vecinos todavía con productos ya prefabricados, productos de menor, o sea, una pared de ladrillo. Eso no existe casi en otros países hoy día. Y vamos a hablar de la parte de vivienda, un techo de teja. O sea, la construcción en Paraguay históricamente siempre fue una construcción sólida, una construcción muy buena. Y la verdad que la calidad nuestra es muy buena. Y esto lo hablo por todos los sectores de construcción. Me parece que la escuela fue Itaipú, que Paraguay, un país chico, tuvo la oportunidad de foguearse con una obra como fue Itaipú, donde generamos un sector de la construcción muy importante. Después le siguió Yacyretá. Entonces, hoy Paraguay está con todas las capacidades de generar construcciones del primer nivel, sin duda. Y a nivel comercial, esto no se paró, o sea, digamos, se siguió. Este un año que va a ser aparentemente un año de crecimiento cero o recesivo, para el mercado no fue así. No, al rubro inmobiliario no le afectó, por el contrario, le benefició todo esto. Se vieron muchísimas oportunidades y yo creo que mucha gente se agarró de eso y hay muchísimo movimiento en el rubro inmobiliario. De hecho, que hubo durante la pandemia ya muchísimo movimiento. Cuando otros sectores estaban en crisis, nosotros, no sé si decir en auge, pero hubo mucho movimiento. ¿Y esto está centralizado, el Departamento Central y Asunción, o los otros departamentos también están teniendo También hay muchos polos de desarrollo nuevos, e incluso en ciudades no tan, ni siquiera te diría Gran Asunción, también afuera, ciudades que están creciendo muchísimo. Carmen del Paraná, Encarnación, o sea, Ciudad del Este, hay ahora muchísima gente está buscando más para el tema comercial, ¿verdad? Depósito y un montón de cosas, pero no deja de haber movimiento y crecimiento. ¿Y cómo están viendo, por ejemplo, el tema de Asunción que crecería del otro lado del río, o Concepción con el tema de la pastera esta que se va a instalar ahí, que va a ser una cosa monstruosa? Con el frigorífico que ya tiene. O lo del frigorífico, exacto. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo, mira, no quiero dar palabras pesimistas, pero yo cuando escuchaba, se creó el distrito de Nueva Asunción y decía dentro mío, a la pucha, todavía no podemos terminar en la Asunción actual, ¿verdad? O sea, yo creo que como ciudad
y sin demeritar lo que se está haciendo del otro lado, al contrario, yo creo que Asunción tiene muchísimas necesidades en cuanto a la infraestructura, los servicios, tú bien decías, transporte público, cloaca, desagüe pluvial, espacios verdes, al desinficar la ciudad. Nosotros necesitamos más espacios verdes. La gente necesita salir con su hijo e irse a una plaza. Claro. Antes, a nosotros la plaza era algo que estaba de muestra, porque todos tenían su patiecito. Entonces, la verdad que creo que si estamos teniendo una inversión tan baja en la ciudad de Asunción, y cuando hablo tan baja, no solamente del municipio, porque ya sabemos que el municipio no tiene capacidad para enfrentar toda esta gran inversión que necesita Asunción, sino que es parte del gobierno central. Entonces decimos, ¿qué va a pasar del otro lado? O sea, lo poco que había vamos a partir entre dos o vamos a quitarlo otra vez más. Esa es nuestra única preocupación. Asunción es cuestión de subirse a un edificio y ver la cantidad de tierra todavía que tiene, la cantidad de espacios para ser cambiado y transformado en espacios de vida comunitario. Así que me parece que yo creo que hay que poner más ojo todavía en Asunción, en mejorar lo que es la calidad de vida del asunciano antes de estar generando mirar para el otro lado. Claro. Pues eso justamente les iba a preguntar, ¿cómo ven el problema de la inversión inmobiliaria privada por un lado y la infraestructura que es responsabilidad del Estado? O sea, yo vi en la zona de Santa Teresa, cruzo por allí todos los días, y vos mirás para arriba y parece que estás en el primer mundo y bajás la vista y ves las aguas negras, esas que siguen cruzando, digamos, la calle. O sea, digamos, tenés una cloaca del tercer mundo con una inversión inmobiliaria del primer mundo. Va a ser muy difícil solucionar ese problema porque no hubo una planificación urbana antes de empezar con todo eso, yo creo, pero no de los desarrollos en sí, sino que de la ciudad, ¿verdad? Mismo las calles. Vos ves en otros países, vos mirás en línea recta y ves la calle derechito hasta que se te pierde la vista y acá vos ves acá una calle que entra acá, otra así. Sí. Es un problema y no hay desagüe, o sea, hay un montón de cosas que no están preparadas como para estos emprendimientos, ¿verdad? O sea, hay que levantar todas las calles y, no sé, hacerlo, las La vida útil cañerías. ya se cumplió. Mira, yo muchas veces digo, y no quiero que se tome mal, tenemos la ciudad que también nos merecemos. Y cuando no lo merecemos, también tenemos que ser conscientes que las cargas impositivas son bajas en relación a la región, son bastante bajas. Eso significa que son los ingresos del municipio. El municipio necesita ingresos para realizar inversiones, ya sea un recapado, un desagüe pluvial o lo que sea. Y con esto no quiero hablar de que si hay 8.000 funcionarios, no, hablo de una política de gobierno municipal. Entonces es muy difícil que hoy el municipio pueda dar la solución a la problemática tan grande que tenemos. Y hablemos solamente del transporte. Recién hablaba con una compañera de trabajo tuyo y me decía, ¿qué hago a las 10 de la noche? Tengo que irme a caminar 10 cuadras para poder llegar a mi casa porque hay un solo ómnibus que pasa cada media hora. Hay muchos problemas como ciudad que se tiene que resolver. Y un poco tu pregunta era el de los desarrollos y nosotros tuvimos que ir por adelante, Luis. Claro. Si nosotros esperábamos, esto íbamos a estar igual que hace 10 años atrás. Hoy no íbamos a ver la ciudad que hoy tenemos, que ha generado problemas seguramente, pero hemos generado mucho más soluciones que problemas. Sí, hemos dado muchas más soluciones y hemos mejorado, yo creo, la calidad de lo que es Asunción. Hemos aportado mucho en tributos. Hoy el desarrollo inmobiliario ha generado impresionante cantidad de tributos al municipio, que no solamente se dan en la construcción, sino se dan eterno, porque el impuesto inmobiliario es algo que dura toda la vida. Entonces, pero ahí también yo creo, Raúl, que no pasa solamente por recaudar más. Yo creo que también es usar mejor lo recaudado, porque sabemos que se usa mal, sabemos que hay licitaciones que ganan pero por un precio, pero la calidad de lo que ponen no acompaña al valor de lo que se licitó, ¿verdad? Entonces ahí también hay que tener una política mucho más firme en cuanto a los requisitos y al control de lo que se está comprando, porque finalmente estamos pagando nosotros un mal producto, y nos vemos perjudicados. Acá hay dos alternativas, yo creo, y pasa en un estado, ¿verdad? En un estado que no le da, o en tu casa, en mi casa, o sea, o gano más o gasto menos. O sea, si yo tengo un presupuesto, hay dos posibilidades, o gano más o gasto menos. Una de las posibilidades de ganar más es lo que tú decías, densificar.
Claro. Por eso se habla mucho de densificar y la gente no entiende la densificación. La gente cree, me llenaron de asociación de edificio. Es una necesidad la densificación. Nosotros tenemos una ciudad que hace 25 años no crece. Es más, yo creo que hoy está decreciendo. Hoy con todos los proyectos que estamos teniendo en el Gran Asunción, que sería Roca Alonso, Luque, Fernando, e inclusive ya hasta Ñemby, hemos expulsado a mucha gente de Asunción. Entonces, no estamos generando mayor ingreso a la ciudad de Asunción en cuanto a ver mayor cantidad de aportantes. Eso es una problemática. Y eso es una problemática que la ciudad de Asunción tiene que analizar cómo atraer a ese vecino para que se instale en Asunción, o ya sea por incentivo a los comercios o por sea incentivo a la vivienda. Algo tiene que generar, porque si no, dentro de pocos años Asunción cada vez vamos a estar menos y cada vez va a ser menos sostenible. Pero eso también tiene que ver un poquito con el costo de la tierra. También. Porque el costo de la construcción es la misma que vos hagas acá o que hagas allá. Dependiendo de la calidad que utilice, el tipo de construcción que hagas. La diferencia está en el precio de la tierra. La diferencia está en la tierra, así mismo. Entonces, y la Asunción es mucho más caro. Sí, carísimo. claro. Hoy yo te diría, si uno se pone a analizar la oferta de tierra, o sea, la tierra que se podría utilizar para proyectos nuevos, no hay relación. Yo entendería, y siempre hago el ejemplo, en Recoleta, en Buenos Aires, que no hay un metro cuadrado sin construir. Vos decís, hay un lote, más vale, es una cuestión de oferta-demanda. En nuestro país no pasa eso. Nosotros seguimos teniendo muchas posibilidades todavía de tierra que tendrían que tener otros valores. Pero ahí sí nos vemos afectados por el inversor extranjero, porque para el inversor extranjero es baratísimo. O sea, si vos decís Recoleta, $10.000 el metro cuadrado, Asunción, 1.000, claro que es barato. Pero él vino, pagó los 1.000 y me generó un problema en todo el sector inmobiliario, porque automáticamente me disparó los precios. Y funciona así. Che, fulano vendió acá 3 cuadras a 1.000, yo vendo ahora a 1.000. Yo quería vender a 400 tal vez, por decirte un número. Entonces, esos son fenómenos que han ocurrido, que no ha tenido intervención el sector nuestro, que al contrario nosotros nos vemos afectados. ¿Habría que regular de alguna manera los precios o no? No, yo creo que no. La regulación regulación es una economía abierta, entonces es muy difícil, ¿verdad? La regulación creo que va contra la vivienda en cuanto a producto, una economía de mercado. Sí me parece de que hace falta la necesidad de que la gente esté mejor informada del valor de su inmueble. Y hoy creo que esa desinformación pasa mucho con los tenedores de tierra y con los tenedores de casas de 30 o 40 años, que tal vez sobrevaloran el valor real que tiene esa propiedad, ¿verdad? Yo hoy es muy normal ir a comprar o a ver un terreno donde te dicen todo lo máximo que tú puedes hacer. Podés hacer 20 pisos y podés hacer 100... pero no tengo mercado para hacer 20 pisos, no tengo mercado para hacer 100 departamentos. Y los vecinos a veces no te permiten tampoco, ¿verdad? Y los porque vecinos está el vecino que tiene la casa hace mucho tiempo, el abuela, el bisabuelo, qué sé yo, que mezquina, no quiere cuidar su privacidad y todo, pero yo creo que en algún momento va a ocurrir el fenómeno de que esas casas, como pasa en Argentina, van a tener que irse a ciudades un poco más alejadas, donde van a poder tener más terreno y la tierra se optimice más acá con edificios, ¿verdad? Dentro de la ciudad. Muchos terminan quedándose en el desarrollo, cambiando tierra por metro cuadrado, se quedan en el desarrollo y se quedan con dinero, ¿verdad? Pero bueno, son las consecuencias, Luis, de un sector relativamente joven. Nosotros como gremio tenemos 9 años y comenzamos, te diría, casi al inicio de esto. O sea, estamos en la edad de la rueda, del inicio, del invento de la rueda del negocio inmobiliario. Me encantaría que siga con la salud que tenemos, con la confianza que le damos al comprador, que para mí eso es fundamental. Hoy el comprador paraguayo es una persona que confía en ese desarrollador que le va a entregar su unidad. Hoy no existe esa variable, che, ¿será que me van a estafar? ¿Será que este va a terminar? Y no voy a tener. Hoy, gracias a Dios, eso es una realidad, que hay mucha confianza en el sector. Y esa confianza hay que cuidarla, porque es algo que después, si se destruye, es muy difícil reconstruirla. Bueno, pero eso también es un poco mérito de muchos desarrolladores como Raúl, que me consta, ¿verdad?, de que realmente dicen que van a hacer una cosa y la hacen. Porque en un momento dado se generó esa inseguridad, un poco con inversión extranjera también, que vinieron, empezaron a cobrar el desarrollo y se mandaron a mudar, y bueno, eso generó un problema en el mercado. Pero qué pasa, claro, por eso el que viene de afuera, como siempre yo le digo, a veces me dicen, no, porque a mí en mi país me va súper bien, la gente confía, antes cuando yo tengo el proyecto ya me compran.
Acá no. A un extranjero que viene por primera vez, normalmente se tienen que asociar a un local porque el nombre de la desarrolladora hace muchísimo, tiene muchísimo peso para esa confianza que habla Raúl. O sea, no cualquiera, no es que cualquier emprendimiento uno viene a comprar, porque el paraguayo de por sí es desconfiado. Es desconfiado, pero hay empresas que ya tienen su nombre acá y que eso es una garantía. Y también para nosotros que comercializamos, ¿verdad? Para mí no va a ser lo mismo decir, sí, te va a salir súper bien cuando no le conozco, a diferencia de lo que yo ya sé que tienen otros productos en el mercado que salió bien y que sé que van a cumplir, que tienen respaldo, ¿verdad? Bueno, se me fue el tiempo, creo que fue sumamente interesante. Este es un tema fantástico realmente. Vamos a seguir conversándolo. Veremos quiénes quedan después en la administración de la cosa pública, pero hay que empezar a construir políticas públicas de largo plazo. O sea, esto no tiene más que depender de quién se queda en Palacio. Pasa por ahí, el sector privado solo no puede, pero quiero darle también un mensaje a la teleaudiencia. Yo muchas veces digo, todos queremos una casa. Ahora, ¿qué hacemos también? Porque está al lado, está el crédito. Mañana se produce el milagro y se genera el crédito. Y yo siempre digo, no vaya a creer que va a haber una cola de 3 kilómetros sacando el crédito. Porque la gente también tiene que hacer una gestión para acceder a un crédito. Y esa gestión muchas veces pasa por un ahorro previo. Los créditos no son del 100%, los créditos son del 80 o 90% de los casos del monto del inmueble. Entonces esa persona tiene que prepararse, tiene que haber una actitud de ahorro y tiene que haber un deseo realmente de comprar una vivienda. No es nomás decir, yo quiero una casa. Claro. Porque ni el Estado te lo va a poder solucionar todo. Tiene que haber el esfuerzo previo. El esfuerzo previo. Claro. Y lo que decía María Paz, se tiene que convertir en un objeto aspiracional. Yo creo que la casa es un bien, y tú lo decías, yo leí esa frase, la riqueza de un país no es el Producto Interno Bruto, es la riqueza de la población, de cada una de las personas. Y la mayor riqueza que una persona tiene es su vivienda. Así mismo. No es un auto, no es la heladera, es su vivienda. Pero hay estudios al respecto que muestran la evolución de la riqueza de las familias y el origen es un bien, un inmueble. Claro. Seguro, un inmueble. Seguro. Clave. Bueno, María Paz, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un gusto, Luis. María Paz, un placer. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les cuento, cuando volvamos, vamos a hacer un contacto directo con Juan Costa. Él es investigador del Centro de Economía de Política Argentina. Estamos nosotros haciendo, digamos, un sondeo en la región. La pasada hablamos con un exministro del Uruguay, estuvimos hablando también con gente de Chile. Vamos a hablar con un experto en la Argentina. ¿Qué pasa con la economía argentina? Es probablemente la más incierta de todas. ¿Y cómo nos pega? ¿Cómo le pega a toda la región y cómo nos pega a nosotros en particular? Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de uno de los temas más complejos seguramente en la región, la economía de la Argentina y qué es lo que podemos esperar de lo que puede pasar en lo que es la segunda economía más grande de la región. Y vamos a entrar en contacto con Juan Costa, es investigador del Centro de Economía de Política Argentina. Juan Costa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, Juan. Lo que te voy a preguntar de arranque es como para escribir, supongo yo, varios libros, pero ¿cuál es la situación de la economía de Argentina hoy? ¿Y qué podemos esperar, Juan? La situación es una situación de relativa calma después de unas semanas, un mes, quizás un mes de fuerte inestabilidad, ¿sí? Especialmente en el sector financiero, provocada, mejor dicho, durante los últimos días de junio, y primeros días de julio, que fue lo que finalmente incluso propició la salida del exministro Guzmán, ¿no? El exministro de Economía. Luego, bueno, de un periodo muy breve de Batakis, la asunción de Massa, ¿sí? No solo como ministro de Economía, sino además concentrando las atribuciones de varias carteras, o se creó un ministerio que concentra los poderes del Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, que obviamente en Argentina es un ministerio estratégico, y lo que era el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es el ministerio más encargado de la faceta industrial, ¿sí? Entonces, ahora el Ministerio de Economía concentra las decisiones macro,
¿sí? Generales, más históricas del Ministerio de Economía, más las decisiones de lo que sería la parte industrial y de agricultura, y todo eso bajo la orden o el mandato del ministro Massa, ¿no? Sergio Massa, que obviamente es un líder político de alto perfil y de alto vuelo dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos. Por eso yo creo que esa inestabilidad financiera con la suba del tipo de cambio, del dólar y algunos otros inconvenientes se ha estabilizado relativamente, o sea, no es que la cosa esté tranquila, pero relativamente se ha estabilizado, creo yo, porque se despejó un poco la incertidumbre política, ¿sí? La figura de Massa y un poco el reordenamiento de las diferencias al interior de la coalición gobernante propiciaron que hoy en día creo que se ve una consistencia o una coherencia en la política económica, que es uno de los problemas que muchos analistas planteaban, ¿no? La dificultad que había en lograr una cierta coherencia en la política económica cuando uno tenía las decisiones tan loteadas, ¿no? Entre distintos ministerios o que por ahí respondían a distintos sectores de la coalición gobernante. Bueno, eso hoy está un poco despejado y por eso de alguna forma se ha apaciguado un poco. Ahora, para entender un poco digamos, este laberinto que es a veces la economía de la Argentina, contanos primero, ¿el déficit fiscal que tiene Argentina es consecuencia sobre todo de qué? O sea, ¿cuál es el pasivo más grande que carga, además del problema de la deuda, que otra vez, digamos, tiene que, seguramente cuando empiezan a darse los vencimientos, volver a negociar con sus acreedores y principalmente con el Fondo Monetario, que entiendo es el acreedor más importante que hoy tiene Argentina? Sí, en términos institucionales es el acreedor más grande, sin duda. Ahora, hay que plantear una cuestión que es, en realidad, acá es un problema de diagnóstico, ¿no? No vas a encontrar uniformidad entre los distintos sectores o los distintos analistas económicos en la Argentina, pero la realidad es que yo considero que el déficit fiscal, ¿sí?, no es el gran problema que tiene la Argentina hoy en día. Hoy la Argentina se encuentra ante la necesidad de reducir el déficit fiscal, entre otras cosas, por el acuerdo firmado a principios de este año con el Fondo Monetario, que estipula, la Argentina se compromete a un sendero de reducción del déficit fiscal de no tener más del 2,5 de déficit primario, ¿sí? O sea, antes del pago de deuda, para este año 2022, bueno, para los años siguientes incluso obviamente menos, o sea, hay un sendero ahí que va logrando una convergencia al equilibrio fiscal. Ahora, la Argentina está con un déficit relativamente elevado, muy vinculado a dos cosas. Primero, a un gran aumento del gasto público durante la pandemia, ¿sí?, para sostener a los sectores que fueron muy afectados, especialmente primero a través del IFE, lo que se llamó el IFE, el ingreso familiar de emergencia, para toda la población, fue algo muy masivo. Lo han llegado a cobrar varias millones de personas. No recuerdo ahora el número exacto, pero fácilmente cerca de 5 millones de personas, para que no tenían ningún tipo de ingreso. Bueno, una asistencia directa del Estado, una transferencia relativamente importante. Y el segundo, el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, que fue el Estado pagando, ¿sí?, pagando los salarios de los trabajadores, es decir, sosteniendo las empresas privadas durante el peor momento de la pandemia. Ahora, eso generó un déficit de arrastre relativamente importante. Y además de eso, los subsidios a la energía, pero no porque porque se subsidie tanto, sino porque las tarifas están relativamente atrasadas y obviamente en un contexto, como todos sabemos, en este año 2022, en donde la energía se ha encarecido mucho, ¿no?, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la Argentina es importadora de gas, es importadora neta de gas, por lo tanto se ha incrementado mucho esa cuenta, ¿no?, a pagar por la importación de gas y los subsidios energéticos. Entonces, en términos de cuentas nacionales, ese es posiblemente el principal problema. E insisto, habiendo cuenta del compromiso que asumió el gobierno de reducir el déficit fiscal con el Fondo Monetario. ¿Por qué digo, bueno, que en realidad no es el principal problema? Porque en realidad
esa inestabilidad financiera que yo hablaba previamente no está vinculado en sí mismo al déficit fiscal, sino al problema de los dólares. ¿Sí? La Argentina tiene una severa restricción de dólares. El Banco Central se encuentra con muy pocas reservas netas. Eso dificulta la posibilidad de defender la moneda. Y además, la Argentina tiene una particularidad. Bueno, la vicepresidenta hace no mucho señaló que la Argentina era un país bimonetario de facto, ¿sí? Es decir, legalmente no, legalmente tiene tiene su moneda propia y única, que es el peso argentino, pero de facto, es decir, de hecho, gran parte del país utiliza el dólar como unidad de cuenta y como moneda de transacción también para las operaciones más grandes, fundamentalmente. Por ejemplo, el mercado inmobiliario está totalmente dolarizado, en muchos casos el mercado de autos, de vehículos, también los precios, cuando uno ve un mercado de usados, por ejemplo, los precios suelen estar en dólares. Y bueno, y así distintos segmentos también de la economía, de la industria, los insumos, etcétera. Con lo cual, ¿y por qué esto es importante? Porque provoca que gran parte de la economía vire hacia el dólar como reserva de valor en contextos de incertidumbre, y eso hace que se incremente aún más la presión sobre las reservas del Banco Central y obviamente generando gran inestabilidad. Entonces, quizás hoy el principal problema que tiene la Argentina es esa falta de dólares provocado por otra serie de cuestiones más que el déficit. Lo que pasa es que, bueno, en un contexto ya de debilidad, todos los problemas que por ahí en otro contexto no serían tan acuciantes se vuelven obviamente cargas cada vez más pesadas, ¿no? Ahora, Juan, uno ve en la Argentina la preocupación, primero una inflación que obviamente está por encima de lo que es la tasa promedio en casi toda América Latina. Creo que solamente Venezuela tiene un problema así de grave con el tema de la inflación y el incremento de la pobreza, que entiendo es una consecuencia directa. Obviamente se dispararon los precios y si vamos a medir la pobreza por el nivel de ingreso que tenga una familia, el ingreso en pesos se le desplomó con respecto a los precios de los productos. Pero si no es la inflación, si no es el déficit el que provoca la inflación, ¿cuál es el problema de fondo de la Argentina? Que a veces a los que vemos esto de afuera nos resulta muy difícil entender. Yo te digo, por ejemplo, amigos que van a Buenos Aires, que es una de las ciudades más lindas que tiene probablemente Sudamérica, y vos sabés que hay una explosión de la inflación, vos sabés que aumentó la pobreza, pero si te vas a comer a un lugar tenés que hacer unas colas infernales porque todo está lleno. O sea, esa cosa así que es tan difícil de entender de tu país. Es muy particular, de hecho, por eso te decía al principio que toda esta inestabilidad que estuvimos viviendo y fuerte incertidumbre, o sea, situaciones bastante feas, ¿no? de vivir, y yo decía, bueno, ojo que es más que nada algo financiero, y me refería un poco a este último punto que vos bien ilustrabas, que es que se da la paradoja, por un lado es lógico, ¿no? Pero se da la paradoja de esta situación de inestabilidad, pero al mismo tiempo, primero la experiencia, si uno va y sale a la calle, ve los restaurantes llenos, es decir, y además las estadísticas efectivamente lo afirman, ¿no? Tanto las estadísticas de nivel de actividad económico, el nivel de producción industrial, son números que son positivos, que están dando bien, que hablan de un crecimiento económico con los distintos sectores de la economía, obviamente algunos más, algunos menos, pero en términos generales son números bastante positivos, en muchos casos hasta les diría envidiables, ¿sí? Por otras latitudes. Pensemos que la Argentina el año pasado, en 2021, creció en el orden del 10% promedio la economía, ¿sí? Obviamente ahí hubo un efecto rebote, pero fue mucho más que rebote. Hoy en día la economía está a niveles bastante previos de la pandemia, ¿sí? Incluso a niveles de la industria, por ejemplo, a niveles previos de la crisis de 2018 durante el gobierno anterior. Entonces, todo esto para ilustrar un poco esa cuestión que es paradójica, ¿no? Es un país con una gran inestabilidad financiera, con muchos problemas vinculados a la inflación, al dólar, caída del poder adquisitivo en algunos puntos, ojo, ¿sí? Esto es importante porque la inflación crece mucho. De hecho, bueno, el jueves pasado salió el indicador de inflación del mes de julio, que dio 7,4% en un solo mes. Fue realmente muy elevado. Es, de hecho, la inflación
la variación mensual más alta en más de 20 años, con lo cual, bueno, evidentemente hay un problema con la inflación, pero al mismo tiempo existen, como la Argentina es un país de alta inflación relativamente permanente, existen mecanismos institucionales por los cuales los salarios rápidamente van ajustándose, ¿sí?, a esta nueva nominalidad de precios. Por ejemplo, el sistema de las paritarias, mediante el cual se van negociando, cada sindicato, cada sector de actividad va negociando sus nuevos ingresos, ¿no? O sea, los nuevos valores de los salarios. Es un mecanismo muy aceitado que permite, ¿sí?, y de hecho ha permitido que, como regla general, los trabajadores registrados no hayan perdido o hayan perdido muy poco frente a la inflación durante este año y el año pasado. El problema ahí que tenés es que siempre vas por detrás, ¿no? Siempre le vas como tratando de empatar, pero siempre por atrás, y obviamente eso te genera problemas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para que pase esta situación, ¿no? Para que la Argentina tenga estos niveles de inflación? Bueno, yo creo que son varias cuestiones, ¿sí? Primero, la Argentina tiene un problema recurrente de inflación, ¿sí? Salvo algunos periodos excepcionales, les diría que desde sí, posiblemente más de 50 años, ¿sí?, que la Argentina suele tener crisis recurrentes de inflación, y en realidad eso tiene que ver con algunas particularidades de la estructura económica argentina que hacen que, bueno, que naturalmente, o bueno, no naturalmente, digamos, pero estructuralmente, mejor dicho, esa es la palabra, la Argentina tenga esos niveles de inflación. Principalmente el hecho de ser un país tan dependiente de los dólares producidos por el campo, ¿sí? O sea, Argentina es un país exportador, o sea, el superávit comercial que puede llegar a tener es siempre producto de la exportación de commodities alimenticios, ¿sí? Soja, de distintos tipos de granos, carne, etcétera, ¿sí? ¿Y por qué esto es un problema? Ustedes fíjense, al mismo tiempo es un país con una capacidad industrial bastante importante por el tamaño de su economía, ¿sí? Es uno de los países con mayor porcentaje del PBI industrial dentro del producto de Latinoamérica, si no el mayor quizás. Es decir, la industria no es tan grande como la de Brasil, pero en comparación relativa al tamaño de la economía de la Argentina, que obviamente es mucho más chico que Brasil, es muy importante la industria. Y esa industria requiere muchos insumos, requiere materia prima, ¿sí?, requiere importaciones. Ahora, fíjense, en contextos de aumento de los precios internacionales de las commodities, de los alimentos que Argentina exporta, para la Argentina es bueno, ¿sí?, porque recibe dólares, pero al mismo tiempo encarece los precios internos, ¿sí?, porque obviamente aumentan los precios internacionales de los alimentos. Entonces eso empuja la inflación. Ahora, en contextos negativos, en donde los precios internacionales de los alimentos bajan, ¿sí?, la Argentina no va a tener una presión sobre los precios, pero sí va a tener una presión sobre los dólares. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita esos dólares para el resto de las cosas que importa, y no lo va a tener, o lo va a tener con una relativa escasez porque bajaron los precios. Entonces, esa falta de dólares va a empujar una devaluación, que es lo que finalmente va a hacer subir los precios internos. Entonces, obviamente esto está muy simplificado como para poder discutirlo y dialogarlo en esta instancia, pero fíjense que en términos generales siempre hay un escenario estructural de base que hace que la Argentina tenga inflación alta. Ahora, a esto se le suma la Argentina el año 2020 venía con 35% de inflación. El gobierno había tenido bastante éxito en bajarla porque Macri, el expresidente Macri, la había dejado en 55. El gobierno logra bajarla al año siguiente a 35. Se mantiene más o menos estable en esos valores durante el año pasado y se termina de disparar con la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó dos cuestiones a nivel internacional, que es el aumento de los precios de los alimentos y el aumento de los precios de la energía, que en muchísimos países generó problemas. Estados Unidos está con la inflación más alta en 40 años, Chile, Brasil, países europeos que ya se habían olvidado qué significaba la inflación y de pronto están con niveles de inflación muy elevados. Ahora, la Argentina ingresa en ese escenario internacional de alta inflación con una inflación de base cercana al 40%, con lo cual obviamente eso hace que se vaya a niveles muy elevados. Por eso cuando uno ve la alta inflación de la Argentina de este año,
está muy en línea con el aumento internacional, es decir, es una inflación esencialmente importada hasta junio de este año. A partir de junio de este año, incluyendo estos números que hace un rato comentaba, el 7,4 de julio, etcétera, eso sí ya es inflación propia de la Argentina, producto de la dinámica financiera mala, ¿sí? Esta inestabilidad financiera que produce aumentos de los dólares paralelos, los distintos tipos de cambio, etcétera, y eso redunda en precios, con lo cual obviamente eso hace que se entre en una situación de creo que hay un temor, ¿no?, por parte del gobierno de una posible espiralización de la inflación que genere aún más problemas en la economía. Es decir, estamos en un momento delicado en donde el gobierno se está jugando todas las fichas a romper esa inercia inflacionaria y poder empezar de a poco, pero por lo menos una estabilización y una baja de la inflación antes que se termine de espiralizar. Bueno, Juan, creo que tenemos ahí un repaso rápido y por lo menos entender ya el ABC, ¿verdad?, del entuerto económico de la Argentina. Mira, muchísimas gracias. Obviamente todos cruzamos los dedos porque puedan superar este trance. Argentina para nosotros los paraguayos ha sido siempre el refugio para gente que fue a buscar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud, o sea, durante muchísimo tiempo ha sido, digamos, el paraíso para mucha gente, sobre todo de la clase media, baja y de la gente trabajadora. Así que todos esperamos que puedan levantar cabeza. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Juan Costa es investigador del Centro de Economía Política Argentina. Bueno, con esto nosotros, un repaso rápido, es difícil y además obviamente hay interpretaciones distintas de lo que está pasando allá, dependiendo también de las convicciones políticas o ideológicas que tenga la gente. Acá hablamos con un académico y él daba su versión sobre lo que está pasando allí. Con esto nosotros estamos cerrando. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de jornada.